todos por estar aquí con nosotros esta tarde de parte de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y la Global Foundation for Democracy and Development. Le damos una cordial bienvenida aquí a este taller que forma parte de la cuarta muestra de cine medioambiental dominicana. Estamos muy entusiasmados con su presencia en el día de hoy y les invitamos también después del taller de quedarse porque esta noche estaremos lanzando un nuevo libro acerca de la sostenibilidad y premiando también los ganadores del Premio Globo Verde. Esto va a iniciar a las 7 de la noche, pero tendremos un pequeño brindis a las 6:30. Tenemos el honor hoy de contar con la presencia de dos directores de cine muy destacadas, Suzanne Beraza y Suzanne Harle. Yo les voy a leer un poco sobre lo que ha hecho cada una. Suzanne Beraza, su último documental, Baguette, tuvo el honor de ser finalista en los premios Puma Creative Impact Awards de Berlín y se ha televisado en más de 20 países, incluyendo aquí. Su proyecto actual, Uranium Drive-In, ha recibido financiación del Sundance Institute y de Chicken and Egg y se proyectó en el Good Pitch y en el Hot Dogs Pitch Forum. Contamos también con la presencia de Suzanne Harle, quien es la fundadora y ejecutiva de Green Planet Films, una entidad sin fines de lucro dedicada a la distribución de películas sobre el medio ambiente y la naturaleza. Harle concibió la idea de Green Planet Films en 2002, mientras asistía a un festival de cine de la vida silvestre. Regresó del festival con una misión: promover películas sobre el ambiente y la naturaleza. Suzanne es también la productora asociada de la serie Natural Heroes, Estados Unidos, a través de PBS. En 2008 recibió el premio Gaia para el medio ambiente. Harle ha puesto en uso sus años de experiencia como profesional de los medios en beneficio del medio ambiente, contribuyendo a través del diseño gráfico, la escritura, la fotografía y la edición de video, hasta el guión gráfico, producción, investigación y creación de redes. Así que bienvenidas. Yo voy a pasar ahora el micrófono a Suzanne. Tenemos también a Verónica aquí, quien nos va a estar ayudando con la traducción, y espero que disfruten y aprendan. Gracias por la invitación. Y mi español no es muy bueno y hace muchos años que no he hablado mucho en español y Verónica va a ayudarnos. Pero nosotros sabemos más sobre el mercado en los Estados Unidos y queremos saber un poquito de ustedes, cuáles son sus preguntas y sí, primero, ¿cuántas personas, si puedes poner la mano arriba, si usted es directora, que tiene una película ahora mismo que está tratando de destruir. Okay. Maybe you can, and then people who are thinking about doing a film. Y tal vez algunas personas que no tengan la película en este momento, pero estén pensando en hacerla, que tengan la idea en proceso, digamos. ¿Y esas películas que tienen en proyecto hacer serían sobre medio ambiente o ficción? Fiction. Fiction that includes the environment. So,
I'm a documentary filmmaker, and Suzanne focuses on documentary film distribution. So that's really more of our background as far as putting films out there and making money off your films. Okay. Yo me especializo más en documentales y Suzanne en la distribución de películas que tienen que ver con el medio ambiente. O sea que esa es más bien lo que es nuestro historial, lo que son nuestras credenciales. Eso es de lo que nosotros conocemos. Oh, it's better to speak. Okay. ¿Todos hablan inglés? ¿Todos hablan inglés? No. Okay. English. Okay. So we basically, in order to hopefully help you the best we can, we are curious about what questions you have about distribution. We did do some research on different distribution channels that can be offered as well to people from foreign countries because, as I said, our specialty is the U.S. Entonces, para poder ayudarles mejor, estaríamos interesados en saber cuáles serían exactamente sus preguntas para poder, pues, contestar estas preguntas o inquietudes que puedan tener. Nosotras hicimos algunas investigaciones en cuanto a lo que sería la distribución para ustedes y lo que son países extranjeros, y tenemos aquí algo de información que podría servirles en ese sentido. Así que quisiéramos saber qué preguntas tienen ustedes. Maybe you guys, instead of having a question, can explain to us your experiences and your first-hand knowledge, and maybe that we can apply that to our cases. So yo tengo dos documentales que vendieron, pero en diferentes formas. So yo tengo uno es de educación, los derechos de educación, y con eso ganamos el más dinero. Lo siento por mi español. Y también con televisor, tenemos un distribuidor de televisión, y también con streaming, no sé cómo se llama, VOD, Video on Demand. También con una alimentación en vivo, en línea. Y también con Netflix, y con Amazon y iTunes. So, vendió los derechos a Netflix y para un año, y iTunes y Amazon todavía estamos cogiendo dinero cada cuarto del año. Sí. 4 meses, okay. Gracias. Y también tenemos otro distribuidor internacional, y hemos en más que 30 países el programa de Baggett, nuestro primer documental, han presentado en más que 30 países. Pero Suzanne y yo estaba hablando de eso, es difícil ganar mucho dinero si estás independiente filmador. So our major way of making this happen is that we write grants to organizations like Sundance and Chicken and Egg, which is for women filmmakers, and different funds, also to corporations and foundations. Nuestra mayor forma de recaudar dinero para este tipo de cosas es que pedimos grants, que serían financiamiento o el apoyo o patrocinio de lugares como Chicken and Eggs, que se especializan en mujeres cineastas, y diferentes corporaciones que nos brindan su apoyo. And there's several funds for international filmmakers that I have with me, and I'd be happy to share some of those with you. Like Al Jazeera is giving grants out to, and Dominican Republic is on their list of potential grantees.
Y hay un montón de lugares que están ofreciendo este tipo de apoyo y financiamiento internacionalmente a cineastas de forma internacional, como Algeria, y dentro de su lista está la República Dominicana como un posible beneficiario, y con gusto yo compartiría estos datos con ustedes. But so we try to raise all the money up front, and then anything that we make afterwards then is gravy, as you would say. Entonces tratamos de recaudar todo el dinero de antemano, así que cualquier cosa que se cree o que se haga como dinero después de, digamos que es extra, es la cereza del pastel. Hello, folks. I'm so glad you came today. Buenas, señores. Me agrada tanto que hayan venido. Okay, I would like to talk to you about some things I've learned as being a distributor for 10 years and focusing on environmental films especially. Me gustaría hablarles sobre algunas cosas de las que he aprendido siendo un distribuidor por los últimos 10 años y de las cosas que he aprendido siendo un distribuidor de películas de medio ambiente. But if you have a fiction film, you can also apply what you learned because I'm sure there's a lot of crossover. Pero si es una película que tiene que ver con ciencia ficción, creo que pueden aplicar estas mismas cosas, porque creo que hay muchas cosas que se van a entrelazar y a cruzar. When I started distributing films, I was concentrating on the home video market, but I found that the educational market was very strong. Cuando comencé a distribuir películas, me estaba concentrando en los videos que eran para la casa, en las películas para casa, pero descubrí que los videos educativos tenían mucho más auge, era más fuerte el mercado. The educational market includes not only schools, but public libraries. Y el mercado educacional no incluye solamente las escuelas, sino también las bibliotecas públicas. The public libraries look for films of all genres, all types, fiction, comedy, documentaries. So that's a very broad audience that you could work towards. Las bibliotecas públicas buscan todo tipo de películas, comedias, documentales de medio ambiente, ficción. Es una gama muy amplia de público al que están dirigidos, o sea que esto te permite un público más grande. Okay, and I just called up a website now. It's called Overdrive, and they had specialized in ebooks for libraries. They have 28,000 customers around the world. Okay, acabo de poner en la pantalla una página, es Overdrive. Ellos se especializan en libros, es una biblioteca virtual y tienen 28,000 usuarios. And now they've gotten into streaming. They hired an executive from YouTube, and now they offer streaming to their 28,000 library customers. Y ahora se están involucrando en lo que son alimentación de video en vivo o live streaming, que le están comenzando a ofrecer a sus 28,000 clientes. Han contratado a un ejecutivo de YouTube para comenzar a realizar este proyecto. So we have put our catalog of 130 films on Overdrive, and we were just amazed that now we are selling films into Ireland and South Africa, which we never would have been able to reach before. Así que nosotros hemos ahora puesto nuestro catálogo de películas que sea disponible en Overdrive y nos hemos dado cuenta, estamos maravillados de que estamos vendiendo películas en Irlanda y África, algo que nunca imaginamos que hubiera sido posible. And they Overdrive looks for topics, any topic, fiction, non-fiction, yoga, whatever you have. If you went to the Overdrive website, there's the button for publisher, and you are a publisher. So this is how you would contact them and get information if you want to do it yourself. Y ellos buscan por todo tipo de películas, cualquier tipo de contenido, puede ser desde yoga hasta
ciencia ficción, documentales, cualquier tipo de contenido. Así que si entras a la página de Overdrive y miras lo que es, sería publicadores, que sería tu caso, entrarías por esta parte del portal, porque ahí encontrarías la información de cómo contactarte con ellos y cómo tener la información de hacer el servicio si lo quieres hacer por ti mismo. Another website we use is Amazon Streaming, because there's some people who are never going to buy a DVD. Y otro portal que utilizamos es el de Amazon, porque hay personas que nunca van a comprar un DVD. So in order for you, and you can put your own film on Amazon at no charge by using Create Space. Y otra opción para ustedes es esta, y puedes poner tu propio film, tu propia película en Amazon sin ningún costo utilizando este portal. So with a film, you can now they ask for digital files, and there's no charge. It takes about 2 months for your film to appear. Para hacer esto, ahora te piden archivos que sean digitales. No cuesta nada el ponerlo y toma alrededor de 2 meses el que la película esté disponible. And you would get 50% of the royalties. You can do streaming or you can do a download. Y usted recibiría el 50% de las regalías de este proyecto y podría hacerlo de forma de que sea visto en vivo, o sea, live streaming de nuevo, que lo veas desde la línea, o que sea descargada. And examples would be $3.99 for streaming is the retail, and for download $14.99. Y un ejemplo de costo sería $3.99 para ser visto en vivo desde la página en línea y unos $14.99 para la descarga. But you have to do the marketing. It's your film. You do the marketing. You put this on your website, social media, wherever, and you point them to Amazon, and it's very easy for Amazon to deliver and pay you. Pero a usted le toca hacer el mercadeo. Es su película, usted la tiene que vender. Usted tiene que hacer esto, ponerlo en las páginas de medios sociales, hacer que la gente llegue hasta Amazon y la vea. Para ellos es muy fácil llevar el servicio al usuario, al que el usuario la vea, pero le toca a usted llevar el usuario hasta ellos. And Suzanne, do you think this might be a good point to talk about distributor? Do you want to talk about that and I can control the website? Sure. Suzanne, ¿crees que es un buen momento para hablar de distributor? Yo voy a controlar la página. Also, if you're doing do-it-yourself distribution or hybrid distribution, which is kind of the way most independent filmmakers work now, there's a website called Descubriendo, where they serve as your way to get your content onto all these different sites like Netflix, Amazon, iTunes, Hulu, DirecTV, things like that, but it does cost money. Si piensas hacerlo de tú mismo o digamos de una manera híbrida, que es como la mayoría de los cineastas lo hacen en este momento, hay una página, un portal que es Hibbert, que nos ayuda, que es a poner las películas en todos estos diferentes canales y digamos que es nuestro punto de apoyo para lograr hacer esto, pero esta sí cuesta dinero, sí tiene un costo. Well, the cost depends on what you're doing. So I think for Amazon, it ranges from a few $100s to $1,500, depending if you're going on to Netflix, iTunes, Amazon, all that kind of thing. El costo varía dependiendo en qué quieres hacer y qué estás haciendo. Puede ir desde unos cientos de dólares hasta $15,000 si solo vas en Amazon o Netflix, el tiempo que vas a estar. Todo varía dependiendo en qué estás haciendo exactamente. But then again, kind of what I have found after doing this for about 6 years is that it's not enough to just build, however that saying goes, build the palace and hope people come to it, or build it's like you really, really have to market your own film.
The work does not end once you finish the film. The distribution costs as much and takes as long as making your film. Pero lo que he descubierto en estos últimos 6 años trabajando en esto es que realmente no termina el trabajo en hacer la película. Realmente cuesta tanto el distribuirla y mercadearla como el hacerla. Es un trabajo tan intenso el mercadearla como el hacerla. Toma, digamos que igual de sacrificio el poder mercadear la película. And even if you go with a big distribution company, we've had the fortune to have, what would be considered a real distributor like Cinedigm or First Run Features. Really, the person who's going to give the most promotion to your film is you. You're going to drive, building up Facebook followers, building up Twitter, building up social media energy around your film. Even as you're making it, these people become fans. And then it's much more likely that the trickle effect of that is that more and more people will see your film. Y aún cuando has tenido la bendición que le hemos tenido de tener un, digamos, distribuidor profesional o real, como dirían algunos, el mejor distribuidor o el mejor promotor que tu película puede tener eres tú mismo. Solamente tú vas a tener la pasión detrás de tu proyecto para lograr crear ese efecto de reproducción. Tú vas a ser el que mientras esté creando la película y cuando estés en el proceso de distribución, el que vas a crear los seguidores y los fanáticos y el que vas a poner tu película en los medios como Facebook, Twitter y crear esos fanáticos para que se reproduzca, para que este efecto ocurra. Y eres tú tu mejor vocero. We were also thinking about things like for every one of our films, we always have a website, create a website, which seems fairly obvious, but there are several ways you can do a website free of charge using things like WordPress. Para cada una de nuestras películas, obviamente, creamos una página, eso es algo que siempre hacemos, y hay un montón de formas en las que puedes crear una página de forma gratuita, como WordPress. And on that, you would want to have your trailer and also a link for people to be able to directly buy your film, whether it's on DVD or whether it's a link to something like Amazon. Y ahí vas a querer siempre tener algún tipo de muestreo de tu película, quieres tener el trailer, quieres tener la vista rápida de tu película y también un enlace al sitio en el que pueden comprar directamente la película, ya sea en DVD o ese sitio como Amazon o el portal en el que se esté vendiendo directamente en línea, o ya sean igual los DVD. What do you think, Suzanne? Like some other... Let's see. Just give me a second. Okay. I was trying to find some movie themes to make an easy website. That's what I was looking for right now. Okay. If you want to go on for a couple more minutes. But yeah, we could take some questions as to where people feel that they're wanting more information, whether it's finding funding, whether it's finding a way to reach the educational market. Just where you are as far as what you're looking for. Podemos hacer algunas preguntas de hacia dónde quieren, dirigir un poquito más la conversación, si tal vez sea en dónde encontrar financiamiento o algo más sobre el mercadeo por... A couple of questions. I don't know if you can speak about what you're working on here. I'd like to know. And we're in the Dominican Republic. I mean, if we would want to hit the educational market in the States, what are the things that they could be interested in here? Because I don't know if because documentaries can be very personal, they can be more broad, they can be more controversial. I mean, what are the things that they're looking for? Okay, no sé si puede hablar al respecto al proyecto que está trabajando en este momento, si podrías hablarnos un poquito de eso,
dónde exactamente en la República Dominicana. Y en cuanto al sistema escolar de Estados Unidos, bueno, nosotros estamos en la República Dominicana, entonces no sé qué cosas estarían ellos interesados exactamente en, y pues los documentales pueden ser algo muy personal o algo un poquito más amplio, si nos podría dar un poquito más de luz en cuanto a qué exactamente podría ser un tema interesante. Happy to chat about the film I'm working on now, but just because there's so many people here, I don't want to waste their time. I'd love to chat with you about it after, because we would obviously be looking for some Dominican folks to get involved. But as far as educational market, environment and sustainability is a very hot seller. And really, Suzanne would know, because she's actually a distributor and that's her focus, she'll know kind of the different categories that sell well. Our first film, Bag It, has been very, very big on the educational market. And the nice thing about education, I'm sorry, I'm not giving you time. With education, if you're selling a DVD for $29.95 in US dollars, if you're selling an educational license, it's more like $300 per unit. So that's why it adds up quickly. Okay. En cuanto al proyecto que estoy trabajando ahora, con gusto hablaría de él contigo, no quisiera aburrir a todo el mundo con eso y por supuesto que me encantaría hablar de mi proyecto, sobre todo porque sería interesante que personas de acá se involucraran en él. En cuanto al sistema educativo, pues en este momento todo lo que tenga que ver con medio ambiente y vida sostenible, pues es un tema caliente, es un tema importante que está en la palestra, que se está llevando a cabo, así que siempre va a ser algo bien importante. Pero en el sistema educativo, quien realmente está más empapada de esto es Suzanne, pues es lo que trabaja con ella día a día y en la distribución en esto, pero si hablamos de vender un DVD por unos $29, a diferencia de vender una licencia educativa que son unos 300, pues ahí se va aumentando el costo, pero todo lo que tenga que ver con medio ambiente y sustentabilidad en este momento es algo pues bien importante y algo con lo que todo el mundo se puede relacionar en cualquier parte del mundo. And you even have a couple of Dominican films in your library? Yes, if you see the second one down, it's Birds of Hispaniola. Y de hecho sí tienes algunas películas que son de República Dominicana. Es cierto, si miras el segundo, son Aves de la Española. And Jürgen doesn't know yet, but I just got a sales statement in from Alexander Street Press, and it's made the second most money of all the 130 films we made in back of Green Building. So yes, he doesn't know that yet. So to answer your question about for education, like what are people looking for? Well, the first thing I look at if I was a filmmaker, I always think of if I was a filmmaker. First to see like what is the topic? Is it health? Is it food safety? Is it linguistics? Is it for children? Is it animation? And so you approach it for like how to get distribution. You approach it like, here's my film. What is a similar topic? And if you put in your subject and then educational film after it in a search, you can find out who's distributing films like it. Okay, primero, no sabía que había ganado, que es una de las películas que ha ganado más dinero recientemente, se están enterando en este momento. En cuanto al tema de educación, pues tendrías que evaluar primero, yo siempre pienso, ¿qué haría yo si fuera yo un cineasta? Y pienso en términos de, pues voy a tratar salud, voy a tratar lingüística, es para niños, exactamente cuál es el tema en el cual me voy a enfocar. Y entiendo que una buena manera de individualizarlo es, pues si hago una búsqueda y fuera a buscar algo similar a lo que estoy haciendo y me meto en un buscador y pongo el tema y veo cosas similares a los míos, ¿dónde caería lo que yo estoy haciendo? Y eso me puede dar una idea de dónde encaja lo que yo estoy trabajando. And could you give me an example of a topic that you might have? You ask the question. Do you have a topic that you? ¿Podrías darme un ejemplo de algún tópico? Arquitectura colonial de Santo Domingo.
de colonial architecture in the Dominican Republic. Oh, so that would fall under architecture. There's a huge, I mean, like every distributor has a section, I can't say everyone, but I'm talking now about some of these streaming distributors because there's so many, like Canopy is an example. And they would have an architecture section. Okay, entonces eso caería debajo de arquitectura. Todos los distribuidores, bueno, no puedo decir que todos, pero la gran mayoría de los distribuidores en línea tienen una sección que diría arquitectura. Estoy hablando, por ejemplo, que es Canopy, tiene una sección de arquitectura y esto caería directamente debajo de esa sección. You know, we may not find something so specific as Dominican Republic architecture right now until your film is there, but just architecture. You can see on the left the subjects. One of them is architecture, and it has 139 films. Como puede ver, esto es arquitectura. Si puede ver a la izquierda tiene 139 secciones. No tenemos nada tan específico como arquitectura colonial de la República Dominicana y no lo tendremos allí hasta que no tengamos su película, pero puede ver que hay una gama de selecciones para lo que es arquitectura. Dentro de 2 semanas. In 2 weeks. Wow. But if you like, there are so many subjects covered for educational platforms. You know, I'm just doing very specific with Dominican Republic. Pero hay muchísimos temas que se cubren en este tipo de plataformas. Estoy tratando de buscar en los diferentes temas propuestos, pero hay un montón de temas. See, I'm just going down now some examples of the different subtopics, like the topic and the subtopic. Estoy tratando de entrar dentro de un subtópico dentro del tópico que estamos viendo. And I'm sure whatever your subject's film is would fit into one of these. Y estoy segura que cualquiera del tópico que sea tu película va a caber dentro de uno de estos. O sea, va a encontrar un renglón en donde ser colocado. Por ejemplo, otro tema que estoy trabajando es alimentación y sostenibilidad a partir de Constanza, República Dominicana. Food sustainability from Constanza. Oh, you just say it in the microphone so that English speakers can understand. Sorry. Sustainability of food source from Constanza, which is a town. Constanza is a specific town, is a region from here. So it would be like an example, like a case study of a town. Sería un caso de estudio de una ciudad en específico. De la provincia completa. Yes. Of the whole province. Yeah. Yes, because like even on our Green Planet Films collection on Canopy, correcto. We have I don't know if it's going to come up, but we have a food, farming, agriculture, and land collection. Correcto. Aún en nuestra sección tenemos una área que habla sobre agricultura, comida. And so at Canopy, we have this collection, but also our collection of food and farming is included in their whole, like of all the distributors and producers. Nosotros tenemos nuestra propia colección de lo que es comida, agricultura, pero eso está incluido dentro de la gama de todo lo que ellos tienen en esa sección. Dentro de esa sección ellos tienen nuestra colección, o sea que tienen también otras cosas allí. And I have a quick little thing to add. And it doesn't matter if your film, if you think, oh, but my film is set in a little town in the Dominican Republic, how is that going to appeal to international audiences? It does. Our last film, Uranium Drive-In, is about a little town in southwestern Colorado that's a mining town, and it's a very microcosm story. But that can apply to, people in Russia and all over the world. People have issues with mining, so it's okay. In fact, it's often quite good if it's a very small story that translates into a worldwide issue that's happening all over. Y creo que es importante que sepan que no dejes que te detenga el que tu historia se trate sobre un pueblo o una ciudad muy pequeñita.
a veces puedes pensar que porque mi historia es en una ciudad muy pequeña de la República Dominicana, ¿a quién le va a interesar esto? Todo lo contrario, mi última película, Uranium Mine, es sobre una ciudad pequeña en Colorado que trata de minería, y esto se relaciona con todo el mundo, puede servirle a alguien en Rusia como en cualquier otra parte del mundo. Estos temas cruzan las fronteras y cualquier persona se puede relacionar con ellos. Muchas veces al contrario es más importante y es más fácil relacionarse con ellos cuando se trata de estas pequeñas historias con las que todo el mundo se puede relacionar. Yes, and I'll also add on that topic, like here's an example of a food film from Venezuela about the food revolution. And just because perhaps a U.S. university might have bought it, they're not just interested in the United States food production, they take the global look, because the students look at the global situation. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de esta película que es de Venezuela sobre la revolución de la comida. No porque la haya comprado una universidad americana, quiere decir que solo están interesados en la producción de alimentos en Estados Unidos. Tiene que ver una panorámica global. Están interesados en lo que está sucediendo a nivel mundial con la producción de comida. Ya se acabó el tiempo que tenemos para el taller de hoy. Un gran aplauso para nuestra. Una vez más, gracias por su asistencia. Esperamos que hayan aprendido algo y que estén inspirados y motivados ahora a ir a hacer sus películas.